constitucional, sus antecedentes y cómo está funcionando en la actualidad. Para eso debemos retomar un poquito de historia para comprender qué es el derecho económico y desde cuándo surge. El derecho económico tiene antecedentes bastante grandes como la Revolución Industrial, que esta se da en 1760 a 1840, donde buscamos un proceso de transformación y buscamos este crecimiento económico e incluso desarrollo económico, donde se dan los primeros movimientos en innovación en tecnología, el transporte que es fundamental y los procesos productivos. ¿Por qué es tan importante la revolución industrial? Bueno, porque aquí se generan máquinas de hilar, máquinas de vapor, barcos de vapor, ferrocarril, bicicleta y máquina de escribir. El ferrocarril sigue siendo uno de los medios de transporte más utilizados y que hoy en día genera bastante movimiento de mercancías. Uno de los personajes más importantes es Adam Smith, considerado también como el padre de la economía, que en 1776 expone un libro llamado La riqueza de las naciones, en el cual nos da su punto de vista de su sistema productivo a través de objetivos personales que van haciendo en conjunto una red de evolución económica. Posteriormente, o más bien durante este periodo, también tenemos la Revolución Francesa y los franceses también tuvieron su movimiento, en este caso, más enfocado a lo político-social y en el cual se busca la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora, posterior a estos eventos tenemos la Primera Guerra Mundial, en la cual se da en 1914 a 1917 y se le conoce también como la Guerra de Trincheras entre dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Cómo inicia este movimiento? Bueno, inicia por la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. ¿Cómo están conformados estos equipos? En primera instancia, la Triple Entente está conformada por Reino Unido, Francia y Rusia, y después la Triple Alianza por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Posteriormente, Italia se sale de la Triple Alianza por cuestiones políticas internas y decide no continuar en la guerra, mientras que en la Triple Entente se alían muchos más países para culminar con esta Primera Guerra Mundial. Aquí cabe destacar algo bien importante que va a suceder, que las guerras generan no tanto ganancias, sino solamente generan pérdidas y en este caso no se trata de quién gana, sino de quién pierde menos. Posteriormente, bueno, esta es una de las batallas más importantes y durante el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial encontramos una crisis económica en 1929, donde se presenta en Estados Unidos una gran caída de la bolsa de valores, la inflación llega a sus puntos máximos y bueno, también se puede considerar que es uno de los motivos por lo cual deciden eh, realizar la Segunda Guerra Mundial o más bien participar por parte de Estados Unidos. Recordemos que lo que es Alemania estaba inconforme ya que se le ridiculizó con el Pacto de Varsovia y bueno, ellos buscaban una venganza en contra de esta ridiculización a nivel internacional y en 1939 Hitler invade Polonia, lo cual da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Él tenía un pensamiento totalmente diferente contra Stalin y, bueno, dice, vamos a buscar que Alemania vuelva a ser el imperio que antes conocimos. En esta Segunda Guerra Mundial es importante destacar que también se generan organizaciones importantes o la primera organización es de las más importantes a nivel internacional llamado la ONU. Esta se da en 1942 y es uno de los pilares que va a conformar además a otras organizaciones internacionales que se van a dar posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de esta Segunda Guerra Mundial encontramos este proceso, podemos llamarlo económico internacional llamado globalización, que para México se le da en un tiempo demasiado largo o posterior a lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que México venía saliendo de una revolución interna también y entonces estábamos más bien
reestructurando nuestra parte política, económica, y estábamos dándole este paso a tener una constitución como tal. ¿Qué es la globalización y por qué es tan importante entenderlo para el derecho económico? Bueno, es la interacción que se da entre países y sujetos, y esto permite la posibilidad de inversiones, la posibilidad de generar mayor riqueza, y no solamente en tu país, sino en otros países, para así tener un dinamismo en la parte económica y no volver a recaer en una crisis. Lo que se pretendía o se pretende con este fenómeno de la globalización es que no caigamos en una crisis económica que nos haga caer en el caos y asimismo detonar una tercera guerra mundial. Una guerra mundial sería bastante eh, mala en el aspecto de que nos quedaremos sin cuestiones económicas y sobre todo también nos quedaremos sin territorio, porque ya no sería una guerra entre armas cuerpo a cuerpo, sino también ya sería una guerra nuclear donde realmente quedaríamos muy pocos si es que quedamos, y activar o reactivar esta parte económica sería frustrante o incluso se podría decir imposible. ¿Qué pasa con la globalización? Tiene cuatro pilares fundamentales, que el primero va a ser la economía, en el cual vamos a buscar que exista este flujo de mercancías para que así se pueda generar riqueza. Recordemos que dentro de nuestro Producto Interno Bruto, en los niveles macroeconómicos, buscamos esta parte de el gasto, la inversión, el consumo y las importaciones, o más bien las exportaciones menos las importaciones. Este proceso nos ayuda a que la economía se mantenga estable y no tengamos tasas de interés demasiado altas. Que también se busca una política. ¿Por qué necesitamos una política? Porque necesitamos algo que regule estas normas internacionales y cómo se va a llevar a cabo este proceso de integración de todos los países. Uno de los factores importantes también es la cultura, porque debemos adaptarnos a otros países, tenemos que comprender cómo es que va a funcionar no solamente en nuestro mercado, sino en el mercado de destino. La tecnología va a ser el último aspecto no menos importante, e incluso se puede considerar uno de los más importantes, debido a que cuando nosotros empezamos a interactuar con otras personas, también compartimos conocimientos, y al compartir conocimientos podemos generar algún tipo de tecnología que nos ayude a enlazar y mantener en estrecha relación todo lo que estamos realizando. En el caso de las mercancías y del comercio, nos ayuda para estar informados y para tomar decisiones, ya que recordemos que hace muchos años no se podía mantener esta conversación o esta eh, información tan dinámica como hoy en día, que a cuestión de segundos nos podemos comunicar con alguien. Existían medios de comunicación que eran bastante tardados y las respuestas eran de igual manera. El proceso de globalización lo que hace es que acelera la economía y nos ayuda a que sea mucho más dinámica, para así no caer en lo que ya veníamos mencionando anteriormente, en una crisis. Como les comentaba, la ONU es la primera organización internacional que se da en 1942, y bueno, posteriormente se generan otras organizaciones internacionales que ayudan al comercio o que están enfocadas a algún aspecto en particular, por decir la OTAN, que está enfocada o es una organización antiguerras. Es un grupo aliado donde ellos pretenden combatir contra aquellos que quieran hacer un tipo de terrorismo, y en especial contra alguien que quiera atacar a otra de las naciones miembros, para que así no se genere una cuestión bélica a nivel internacional o detonar la Tercera Guerra Mundial. Otras organizaciones que se dan de manera muy puntual después del acuerdo de Bretton Woods son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde muchas veces se confunden las funciones, ya que tienen ciertos aspectos parecidos. Sin embargo, cabe destacar que cada uno tiene sus funciones específicas. Por decir, una de las grandes funciones del Banco Mundial trata de erradicar la pobreza, cosa que no se ha podido, pero bueno, es una de sus misiones más importantes y en las que trabaja constantemente. Mientras que el Fondo Monetario Internacional lo que hace es dar apoyo a sus países miembros para
regularizarse en su balanza de pagos y también para generar mayor crecimiento, además de que las dos organizaciones te ofrecen orientación técnica en caso de no tener la capacidad de desarrollar un buen sistema económico. ¿Esto para qué? Bueno, tiene el fin de que las naciones menos favorecidas se puedan integrar y también estén en un ámbito internacional competitivo, que recordemos que es una de las funciones que se da con la globalización. Posteriormente, antes de que lleguemos a la OMC, existió un acuerdo llamado el Acuerdo del GATT. ¿Qué es este acuerdo? Este acuerdo se genera todo lo que se va a hablar acerca de política de comercio e incluso se le conoce como un conjunto de normas que va a regular las negociaciones o el comercio internacional de productos y servicios. Aquí lo que se busca es tener un idioma universal donde todos puedan entender las reglas de este juego llamado globalización y donde se haga una zona de libre comercio para que todos puedan generar su propia riqueza, que estén en igualdad de circunstancias y que no exista algún tipo de prácticas desleal que también están castigadas dentro de este acuerdo. Y para que quede mucho más en específico, este tipo de prácticas desleales se le conoce como la discriminación de precios o dumping y también las subvenciones. Una se encarga de que tú vendas, en el caso del dumping, vendas a precios menores que los que están en el país de destino y quieras ser así más competitivo. Y la otra es que el gobierno te apoye para que reduzcas tus costos o te dé algún tipo de aportación, ya sea económica o en beneficios de algún tipo de ayuda política y entonces te veas como una nación más favorecida. Se busca evitar ese tipo de prácticas desleales y que el comercio realmente sea justo como se pretende. Ahora, hablando de algún modelo internacional, en la actualidad se habla mucho del nearshoring. El nearshoring es un modelo económico que permite a las empresas transnacionales ubicarse en otro país y que esto sea mucho más funcional. Cabe destacar que el nearshoring tiene como antecedente el offshoring. ¿Qué era el offshoring? Bueno, era trasladar tu empresa a otro país sin importar, simplemente que tuviera condiciones económicas de menor nivel para que tú pudieras pagar una mano de obra mucho más barata y menos calificada y fuera mucho más dinámico para generarte riqueza. Lo que hace ahora el nearshoring y cuando aparece en 2020 en la pandemia es lo que busca desarrollar un sistema económico bastante dinámico donde no solamente pases tu empresa a otro país, sino que también sea un país estratégico que te ayude con la producción, con la distribución y que genere una reducción no solamente en costos del producto, en la mano de obra, sino que también en la distribución que sea mucho más sencillo y mucho más rápido. En el caso de México, bueno, hemos tenido gran aportación en este sistema de nearshoring. Vamos a analizar un poquito cómo es que no realmente siempre el nearshoring es la mejor opción o que todo es color de rosa, sino que también tiene sus desventajas. Como objetivo de este nearshoring, ya lo mencionaba, es que del país de origen se va a un país más cercano para reducir costos y sobre todo que la parte logística se vuelva mucho más centrada y mucho más completa para que funcione correctamente. E incluso hay gente que ya ha hecho sus redes para generar una cadena de suministro bastante específica y buena. En el caso de México, bueno, tenemos este modelo industrial que pretende modificar el sistema productivo y no perder nuestras propias empresas como lo hemos visto en años pasados o en décadas pasadas, donde se pierde totalmente o se declaran en quiebra. Recordemos que no podemos depender totalmente de otros países o de otras empresas, sino que también se busca fomentar la producción nacional e incluso en comercio exterior mexicano existen programas de fomento para empresas exportadores. ¿Cómo va a funcionar este proceso? Bueno, vamos a, además de transferir a esta empresa, vamos a darle todo nuestro conocimiento, vamos a apoyarlos para que se desarrollen mejor y así estandarizar el sistema productivo para ahora sí obtener riqueza. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces se cree que solamente al hacer esto ya obtienes riqueza inmediata y probablemente se obtengan buenos
números. Sin embargo, lo que se hace con ese dinero no solamente es gastar, sino reinvertir, cosa que se les olvida a las empresas y dejan de lado la parte de reinversión y no da paso a una evolución tecnológica como debería ser. Uno de los ejemplos más claros de esto que se ha dado en este año es que Tesla pretende o pretendía llegar a México, a Monterrey. ¿Por qué? Porque encontramos un aspecto internacional llamado Tratado de Libre Comercio, donde se busca favorecer a empresas, o en este caso entre naciones, tener una preferencia arancelaria y en el caso del TEMEC, incluso en la distribución. Regresando al mapa anterior, recordemos que México y Estados Unidos están unidos. La idea de poner una planta en México es directamente en Monterrey, no solamente ayuda a que reduzca los costos. Recordemos que Tesla es una empresa más sistematizada y va a utilizar poca mano de obra. Pero entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, aquí lo interesante va a ser los puertos que va a tener, las conexiones que va a tener con aeropuertos, con líneas ferroviarias, e incluso líneas carreteras que le va a ayudar no solamente a la empresa, sino que va a tener que generar nueva infraestructura también para el mismo, la misma región y esto va a incrementar bastante los niveles de producción, va a ser mucho más rentable y va a ayudar. Solamente hay que recordar que no todo es color de rosa y que, bueno, va a tener sus partes negativas, como lo hemos visto también en este modelo del nearshoring, donde a veces se desprotege al trabajador porque se le considera que está en un buen empleo. Sin embargo, no siempre esa es la realidad. Las jornadas de trabajo se vuelven mucho más pesadas, mucho más largas. También no se aplican los tratados correctamente, no se innova en esta parte de decir vamos a modificar los procesos productivos, el proceso de transformación, el proceso de reparación, no dan unos tiempos específicos, quieren entregar toda la hora y bueno, se va haciendo en vez de una herramienta que funcione, un embudo que va a modificar la economía de la empresa. ¿Y por qué hablamos de este modelo de Nearshoring? Bueno, la nación también necesita riqueza y como tiene riqueza, bueno, a través de las empresas. Esto es un modelo cíclico donde toda esta economía debe de funcionar de manera orgánica, tanto gobierno, tanto empresas privadas e incluso nosotros como consumidores somos parte fundamental de la economía. Y me parece que podemos cerrar con esto el tema sabiendo que los objetos del derecho económico son todos aquellos sujetos que pueden realizar actividades de comercio y que pueden generar riqueza o incluso modelos que mejoren nuestra economía, no solamente a nivel macroeconómico, sino también a nivel micro o incluso solamente personal. Recordemos esta parte que la economía tiene un sistema dinámico y detenerlo nos puede afectar a todos. Como antecedente tenemos que en la pandemia, cuando se quedó la confinación, bueno, la economía se detuvo por ciertos lapsos, tuvo algún tipo de bucles donde no existía tanto consumo, que se volvió a retomar con la parte de los envíos a domicilios y íbamos obteniendo nueva información y nuevos modelos de la globalización o modelos o herramientas que permitan el crecimiento y desarrollo económico como lo es ahora el nearshoring. Seguiremos encontrando nuevas herramientas, por supuesto, nuevos programas de fomento, lo cual debemos estar constantemente actualizados para saber su aplicación. Hasta aquí termina la aportación referente al derecho económico internacional y continuaremos con estas grabaciones.